conversando fuera del aire con Isabela Sichero, productora, gestora cultural chilena, es la directora artística del Festival Inédit, pero que además es vocalista de la banda indie folk rock psicodélico chilena, podríamos decirlo, Brando. Sí. Y yo la dejaba hablar, ¿no? Que me estaba contando cosas muy interesantes de cómo ha sido todo el derrotero de la llegada del Inédit aquí en Montevideo y lo que eso puede además proponer. Y yo veía de alguna manera como sus ojos se distraían con la melodía que sonaba de fondo, porque obviamente que no estaba previsto que sonara esta banda. No sigue corriendo, ¿no? ¿No vive todavía Los Brando o sí? Sí, Los Brando todavía vive. Es una banda que formamos en el 2012. Es una banda que, bueno, curiosamente tiene varios músicos bastante importantes de la historia del rock psicodélico nacional. Está acá Mauricio Melo, que es guitarrista de Los Santos Dumont, que es una banda de rock psicodélico de Concepción. Yo soy de Concepción, de donde son Los Tres, de donde son Los Bunkers, que tiene un historial musical bastante importante. Es una ciudad que es reconocida como ciudad musical por la UNESCO. Una ciudad chilena que queda a 500 kilómetros al sur de Santiago, de la capital de Chile. Es mi ciudad y bueno, yo vengo de una familia de melómanos. Mi padre es productor musical también. Entonces, bueno, yo soy una melómana empedernida, escucho y leo todo lo que tiene que ver con música. Y bueno, me han sorprendido porque sí, esta banda yo la verdad es que la quiero mucho y fue uno de los... Yo tuve muy chica una banda de jazz de puras mujeres y esta fue mi segunda banda. Y por las cosas de la vida, este disco tuvo se masterizó en Estados Unidos y tuvo una segunda edición, no sé por qué, pero ahí alguien lo escuchó y logramos hacer una segunda edición, así que bueno, es un lindo recuerdo igual. Una banda post-terremoto la presentaban por ahí, de cosas que estuve leyendo, ¿no? Y claro, en febrero del 2010 hubo un terremoto enorme en Chile, ¿no? Nosotros el epicentro fue en Concepción, en mi ciudad. No lo tenemos tan incorporado, claro, 8.8. 8.8. Una locura. Sí. Grabaron 2 discos, entonces a partir de aquella fecha, ¿no? Conmovedora, grabaron Mistake en el año 2012, Riddles en el año 2019, creo que son los 2 trabajos publicados. Sí, ¿no? sí. Mistakes es un disco que, bueno, que en el que yo canto, Riddles, yo toqué el bajo, no hice las vocales, pero Mistakes lo canté y lo escribí yo. Así que sí, por eso tengo unos muy lindos recuerdos de eso. Buenísimo. Bueno, buena apertura entonces para comenzar a hablar de este festival. ¿Por qué traer este festival de cine documental por primera vez a Montevideo? ¿Qué es lo fermental que tiene la escena montevideana como para albergar esta 20ª edición del Inédit? Bueno, yo creo que con Chile tenemos varias cosas en común y yo creo que una de esas es que nuestra industria, al igual que la industria uruguaya, la audiovisual me refiero, está en un auge, están haciendo hartas coproducciones, hartas producciones. El documental también está en un crecimiento acá en Uruguay. Y bueno, yo creo que también la industria de la música y todo lo que pasa creativamente en Uruguay es muy interesante. La cultura, también el mestizaje que tienen ustedes y obviamente los protagonistas de la historia de la música uruguaya, que también son piedrangulares de la historia de la música latinoamericana. Así que nos parece que Uruguay, bueno, era un país donde creo que el Inédit debía estar por estas razones y porque la gente también engancha con esto de que es un punto de encuentro entre el cine y la música muy virtuoso. Así que pensamos también que el público lo va a disfrutar mucho. Bueno, divino. Recién estábamos conversando sobre Violeta Parra, ¿no? Una de las más célebres figuras de la música chilena, ¿no? Y curiosamente, hablando de la falta de archivo o el descuido que hemos tenido en Latinoamérica, obviamente también por falta de presupuesto, ¿no? Suficiente para albergar, el cuidado de las cintas, todo eso se reutilizaba demasiado rápido y se descuidaba demasiado groseramente. Y bueno, en ese caso, Violeta Parra tiene muy poco material publicado, me decías vos, recién una película que se sobre ella, que no es del todo fiel a la trascendencia artística que tiene. Y yo pensaba, creo que no llegué a comentártelo, un poco lo mismo nos pasa con Alfredo Citarrosa. Nosotros es una figura legendaria y hay una película que hizo una argentina, totalmente afectada, por supuesto, del vínculo con Citarrosa, que no es solamente
netamente local. Él estuvo por Argentina, estuvo mucho en México, ni que hablar. De hecho, buena parte del archivo que todavía sobrevive de Alfredo presentándose en vivo es de la televisión chilena. Claro, sí. Entonces, pero claro, termina siendo un poco doloroso para quienes trabajamos también un poco en esta materia de la música y el registro audiovisual, dar el brazo a torcer y decir, bueno, que lo hagan alguien de afuera, ¿no? Cuando es la voz del Uruguay. Claro, sí. Bueno, nosotros te contaba lo que pasa con Violeta Parra. Hay un documental que habla de ella, que es de un suizo, que se llama La Tejedora. De hecho, ni siquiera habla de la música de Violeta, ni del folclore chileno, ni de esa cultura popular rural del folclore más criollo del interior de Chile, ¿no? Del valle. Habla de sus arpilleras, de su primera exposición en el Louvre como mujer latinoamericana, pero no anda en el folclore, no anda en la comunidad que tenían los Parra, Roberto Parra, cuequero, su hermano... tenía un hermano payaso, tenía un hermano cuequero, tenía un hermano poeta, tenía un hermano físico, un padre que valoraba la música por la comunión que existía de la música con la familia. O sea, ahí hay un montón de cosas. Nosotros recién en Chile tenemos un museo de Violeta Parra que recién está volviendo a funcionar después de después de haber sido vandalizado durante el estallido y la pandemia. Y digo todo esto porque lo hablábamos antes, en Latinoamérica nos pasa esto, nos pasa que de repente grandes ídolos, grandes estandartes de la música popular de cada país quedan un poco olvidados. Como decías tú, los archivos no se cuidan del todo, se sabe poco también de los derechos de autor, se sabe poco de cómo resguardarlos o de cómo bien utilizarlos. Y hay custodias muy celosas también que no terminan de confiar en quién va a hacer uso de y con qué finalidad van a hacer uso de, ¿no? Es bien interesante. Y el desembarco de este festival no es solamente una programación de distintas películas que exponen figuras trascendentísimas de la música del mundo, sino que además intenta generar, ¿no? Intenta generar encuentros, intenta generar problematización, una cartografía que de alguna manera también dé cuenta de la cantidad de trabajos documentales de música que hay en el país, ¿no? Exacto, sí, y como tú decías, esto es una muestra de películas que son internacionales, pero que sí son una gran muestra de lo que queremos alcanzar también como festival. Son grandes trabajos del registro, son grandes trabajos de archivo, son grandes guiones autorales en los cuales se presenta una película. No es solamente una investigación de los artistas, sino que es un punto de vista autoral de los mismos directores y la misma obra. Esto de trabajar con archivos de músicos famosos, claro, es una labor que requiere mucho dinero. En el caso de la película de Jeff Buckley, Brad Pitt es uno de los productores. O sea, estamos hablando de ese nivel de presupuestos a nivel Hollywood, que compran estos archivos, que compran esta música y que uno puede escuchar durante todo el film. El disco Grace, el único disco que hizo Jeff Buckley, que probablemente si no tenía un productor como Brad Pitt no se habían podido comprar todos esos derechos para hacer esa película. Pero también están las otras películas, las películas de los músicos que no son tan famosos, de los músicos que incluso los documentales los hacen famosos por ser unos buenos documentales, por contar buenas historias. Y a nosotros nos ha pasado en el caso de Chile que hemos tenido, cuando Chile abrió su primera convocatoria local, que nosotros con Inédit lo pensamos hacer el próximo año, ya con la industria audiovisual nacional uruguaya, que es abrir una convocatoria a trabajos que tengan que ver con la música, pero que no necesariamente tienen que ser grandes figuras famosas, que sabemos que trabajar con ellos, o uno tiene que ser muy amigo íntimo de alguien o tener mucho dinero para comprar esos derechos.
Y tengo un ejemplo que siempre recuerdo en Chile, que una banda que era muy, muy, muy poco conocida, y un director hizo la película de su manager, que era una chica que obligaba a esta banda a tocar en los encuentros del Partido Comunista Chileno. Wow. Entonces, es una película muy divertida, pero lo cuento porque esa banda no fue conocida hasta que en Inédit se mostró este documental y cayó tan en gracia, y el documental estaba tan bien hecho, con un humor, con muy poco presupuesto, pero con un humor y con una inteligencia de guión y con una narrativa que finalmente esta banda se hizo famosa y empezó a tocar y empezó a hacer un circuito en la escena musical actual de ese año. Me acuerdo que fue el 2012, y es muy impresionante. Y a ese nivel local, como pasa con estas bandas, también lo que pasa, por ejemplo, con documentales como Searching for Sugar Man, esta como redescubrimiento de Sixto Rodríguez. Y pienso que ese fenómeno que pasa en los documentales, tanto contar la historia íntima de un personaje famoso como contar la historia, una historia divertida o una historia particular de una banda que no lo sea tanto, es la gran gracia, sí, claro. sí. Yo decía, es la 20ª edición de este festival que está recalando aquí en la escena local. Y no hay títulos locales involucrados. De alguna manera también lo respondías, ¿no? Hay un montón de películas que están programadas, y quiero romper un poco el misterio, ¿no? Porque en Uruguay se estrenó el año pasado, por ejemplo, una cosa curiosa, que eran 2 películas documentales que profundizaban mucho la música, pero era sobre 2 espacios que albergan la música, ¿no? Uno es en concreto Todos estos años de gente, que habla del Festival de Medio y Medio, y por otro lado Emoción a cielo abierto, que habla del Teatro de Verano. La de Fede Lemos. Sí, ahí va. Las 2 son de él. Y la semana pasada se estrenó, también la semana pasada, el viernes, se estrenó en Sala B A Filo Michelet, que es una película de una banda de los 80 en Uruguay, que también desapareció en aquel contexto, y que de alguna manera esta película vuelve a traer a la escena. Pero sí es un trabajo que se va a hacer en las próximas ediciones del Inédit, es algo que también van a proponer. Sí, claro. Es una convocatoria que nosotros estamos pensando desde el próximo año. Este año desembarcamos a presentarnos como festival, pero el otro año lo que hacemos es una convocatoria que se abre a creaciones uruguayas con un máximo de 3 años de antigüedad. O sea, si es 2027, entran películas que se hayan estrenado hasta el 2024. O sea, relativamente recientes entran dentro de esta convocatoria. De la prelación. Exacto. Y bueno, hay un jurado que ya lo vamos a saber el próximo año, un jurado que los Inédit siempre tiene un jurado de lujo, que viaja, que se ve todas las pelis, y que el premio de las películas nacional es estrenar en el Inédit Barcelona. Así que también proponemos una distribución internacional en Inédit Barcelona, Inédit Uruguay, Inédit Brasil, y así poder tener el ganador uruguayo en la mayoría de los festivales Inédit alrededor del mundo. Buenísimo, es un pasaporte bastante grande. Así que claro, sí. Yo mencioné un poco la programación que van a tener a partir del próximo 23 hasta el 26. One to One de Yoko Ono y John Lennon, It's Never Over de Jeff Buckley, que mencionábamos recién. Después está el documental sobre Michel Gondry, que me imagino que es una belleza visual, ni que hablar. Uno de los videastas más increíbles que ha tenido la música acompañándole también. Do It Yourself, Stones and Brian Jones, también la génesis, ¿no?, de esa banda con ese multiinstrumentista tan vigoroso en sus principios. Joan Baez, I'm a Noise, es otra de las películas que se exhibe, y Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés es la 6ª que integra entonces esta programación de este Inédit, que está desembarcando en Uruguay. Ojalá que se quede largo rato y que también se genere esa sinergia entonces en la producción local y distintas ediciones de este festival en otros mercados. Un placer, Isabela Sichero, de conversar contigo. Nos encontramos los próximos días seguramente entreverados entre películas y música. Muchas gracias. Nos encontramos entonces mañana con este
La música me llueve y vamos a cerrar. Hablamos recién justamente de Brian Jones. Vamos con una canción que tiene que ver con su participación en la banda en aquellos tiempos. Nos encontramos mañana aquí en La Música Me Llueve porque casi es mañana.